Vamos a abordar el documento de formulario en esta química 2, en el cual pues vamos a ver las literales que lo conforman, fórmulas, qué significan y ya después dónde se van a aplicar, así como los conceptos. Entonces pues tenemos que, voy a ampliar un poco, nuestras fórmulas básicas pues es la de número de moles, que es la masa entre el peso molecular. En algunos casos pues será número atómico. Aquí tenemos un despeje en esta parte. Despejamos la masa o el peso molecular y un concepto que sería el de número de Avogadro, que dice que un mol de partículas, perdón, un mol de sustancia contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, ya sean átomos o moléculas, por eso utilizo el término de partículas. De ahí, pues, de una vez participamos de la expresión de una igualdad. Al ser iguales estos dos términos, su división, sea cual sea, inversa, va a dar 1. ¿Ok? El concepto de por ciento en peso, que es el peso total de una muestra, peso total de una muestra y el peso particular. La razón de ellos, por 100, nos da el porcentaje de esa muestra particular. De ahí, ahora sí, ¿qué necesitas saber? Pues necesitas determinar el peso molecular de una sustancia. Entonces, para ello nos apoyamos de este pequeño esquema donde tienes al ácido sulfúrico, identificas a cada uno de sus componentes como elemento, buscas en la tabla periódica su peso o masa atómica y el subíndice te indicará el número de átomos, en este caso para el oxígeno es 4, que hay en la fórmula, multiplicas y sumas el total y la expresión es en gramos sobre mol. Una vez teniendo ese peso molecular, puedes hacer algunas cosas con ellos, como determinar el número de partículas en una determinada porción de masa. Lo hago de manera esquemática con un cuadro donde en la parte amarilla pues son datos que tú vas a tener, como la masa, pues debes de tener, al decir una determinada, se va a determinar la masa, valga la expresión, y los demás van a ser procesos como este, hubo un proceso para obtenerlo, ¿ok? Tienes al ácido sulfúrico, ya obtuviste anteriormente su peso molecular, como dato te proporciono la cantidad de masa y procedemos a aplicar la fórmula de moles, masa entre el peso molecular, quitamos gramo con gramo, que es el número 1, nos quedan moles, aquí está movida la expresión, son moles, esta cantidad entre 98 nos da 5 moles. El siguiente proceso, como les menciono, está movido, esto debe de ir aquí, una disculpa, debe de ir arriba de la rayita, entonces 5 moles se multiplica por esta expresión que anteriormente habíamos dicho que era el número 1, si recuerdan, que es un mol, vale tantas partículas para que mol con el mol de la parte superior me deje solo partículas o moléculas, como dice aquí. Y entonces tenemos la expresión 5 por 6, 30, y 10 a la 23 pasa directo. Entonces ya tenemos ahora nuestra cantidad de moléculas en una determinada porción de masa. De ahí, pues
el paso siguiente son ejercicios, como ahí los ven mencionados, y el paso contrario es que a partir de tantas moléculas vamos a ver su representación en masa. Y lo observamos de aquí. Ahora iremos de derecha a izquierda. Esta cantidad multiplicada por el número 1, pero su inverso, si observan ahora moles está arriba y partículas abajo, para que partícula con partícula o molécula se quiten y nos queden moles sencillamente. Y misma situación, aquí está desfasado, una disculpa. Este 36 entre 6 nos da 6 y 10 a la 23 entre 10 a la 23 pues será el número 1 y que tenemos 6 moles. Esos 6 moles con la fórmula despejada de masa son los moles multiplicado por el peso molecular. Si observas, mol con mol se quita y nos quedan gramos. Multiplicamos esto por esto y nos quedan 588 gramos. Obviamente del mismo ejemplo que me estoy basando. Paso siguiente, pues vamos a determinar el porcentaje en peso o volumen. En este caso va a ser en peso. Ante lo cual, basándonos en la misma representación de la fórmula del ácido sulfúrico y acudiendo a la expresión por ciento en peso, me apoyo en la fórmula anterior que dice peso particular entre el peso total por 100. Entonces, esta parte ya la teníamos obtenida, si recuerdan, del peso molecular. Su total, aquí está. Su total, total, total. Y en la parte superior, o como numerador, tenemos al particular, que será en este caso 2, 32 y 64, como tú puedes observar aquí. Tenemos ahora mol con mol, se quita, gramo con gramo se quita, de tal manera que es una expresión adimensional multiplicada por 100. La suma de la división y multiplicación por 10 nos dará el total de casi 100, que en este caso pues representa el 100, sencillamente que las divisiones al no ser completamente exactas, pues nos da una fracción muy aproximada al 100. ¿Ok? Ya que tienes el porcentaje en peso en tu acervo cultural, todos esos términos anteriores se vienen a concentrar aquí a la fórmula mínima, que es que sepas el concepto de peso atómico que sacaste de la tabla, el concepto de por ciento en peso que ya aprendiste a sacarlo, el concepto de masa, que bien puede ser un dato, en este caso lo vamos a obtener, el concepto de mol, la fórmula, y un concepto de fracción, de razón, que aquí lo que quiere decir que es el número de moles entre el menor número de moles de lo que estamos, de la muestra estudiada. ¿Ok? En este caso la A significa el número de átomos que nos va a arrojar al final, que sabemos per se que es el ácido sulfúrico. Empezamos. Se tiene una muestra, se sabe que de estos elementos y nos vamos a la tabla periódica a obtener sus pesos atómicos y ahora sí, nos arroja estos resultados en por ciento. Supongamos que no sabíamos nada de ello y arroja estos resultados. Y este punto de aquí se toma como base 100 gramos de sustancia para que sea coincidentemente el mismo número de masa con el porcentaje. Ahora que ya tienes tu masa, pues lo dividirás entre el peso atómico para poder tener ahora sí una representación molar. Sacas la representación del menor, que va a ser tu base. Esta es una razón respecto al menor, el número de veces que está contenido en los demás. Sería una concepción de ello.
Y ahora sí, este será el denominador de todos. Van a ser todos respecto a este, de tal manera que cuando respecto a sí mismo tenga que dar 1. Y observa que este número pasa aquí, este aquí, se divide y obtenemos los subíndices o números de átomos de la fórmula del H2SO4. Puedes realizar los siguientes ejercicios. Por tu atención, gracias.